La primera presuposición es la primacía y suficiencia de la Biblia como la fuente de donde extraemos o de donde obtenemos el consejo pastoral. La Santa Escritura ocupa el primer lugar como fuente principal de donde el pastor obtendrá el consejo que dará a su oveja. Es la norma absoluta e infalible por la que él evaluará cualquier otra fuente. Además, la Escritura es suficiente o adecuada para darnos lo que necesitamos saber para guiar a nuestras ovejas. Por otro lado, cuando decimos que la Biblia es suficiente, no pretendemos decir que es la fuente exclusiva, pues no podemos negar la revelación de Dios en la creación. Y al hablar de la revelación general que obtenemos de la creación, no me refiero a las teorías de los psicólogos que se oponen a la Biblia, sino a lo que realmente es una ciencia que provee conocimiento para la salud física. En fin, la primera presuposición en lo que respecta a la orientación pastoral es la convicción firme de la primacía y suficiencia de la Biblia como la fuente principal de donde extraemos el consejo pastoral que damos a nuestras ovejas. ¿Qué hacemos en la consejería? Básicamente hacemos lo mismo que hacemos en la predicación. En la predicación proclamamos, explicamos y aplicamos las Escrituras a la congregación, pues en la consejería también explicamos y aplicamos la palabra de Dios. Aunque las circunstancias son diferentes, la función es la misma. En la consejería alimentamos al rebaño del Señor con la palabra de Dios. Esto implica que nosotros no usaremos el púlpito o la consejería en la iglesia para divulgar las teorías e hipótesis de los gurús de la psicología o psiquiatría como Segismundo Freud y su psicoanálisis, B.F. Skinner y su conductismo, Carl R. Rogers y su humanismo, terapia basada en el cliente. La psicología secular y el cristianismo bíblico son totalmente incompatibles. Las opiniones y teorías de la psicología secular no proceden de un estudio objetivo de los hechos o de la revelación divina, sino del corazón entenebrecido de los prejuicios y de la enemistad contra Dios de los hombres que proponen estas cosas. Efesios capítulo 4, versículo 17, 18, 1 Corintios 2, 14, Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Esto nos lleva a considerar en esta mañana varias preguntas. La primera, ¿qué tiene de malo la psicología secular? ¿Qué tiene de malo la psicología secular? Pues sus presuposiciones fundamentales se oponen a la palabra de Dios. El doctor MacArthur elabora este punto. La palabra psicología significa literalmente el estudio del alma. Un verdadero estudio del alma no lo pueden hacer los incrédulos. Solo los cristianos cuentan con los recursos para comprender la naturaleza del alma y cómo se puede transformar. La disciplina secular de la psicología está basada en suposiciones ateas y fundamentos evolucionistas y es capaz de tratar a la gente solo superficialmente a nivel temporal. Segismundo Freud, padre de la psicología moderna, fue un humanista incrédulo que urdió la psicología como sustituto de la religión.
Esto no debe sorprendernos, ya que Freud menospreciaba la religión en general y al cristianismo en particular. Este psicólogo se llamaba a sí mismo un judío totalmente pagano, un pagano sin arrepentimiento. Según Adams, Freud enseñaba que la religión nacía del temor del gran universo sin riendas que rodeaba al hombre primitivo. La religión pertenece a la infancia de la raza. El hombre tiene que salir de ese estado, lo que significa que el hombre tiene que salir de la religión. Freud llama a los relatos bíblicos cuentos de hadas. La religión fue inventada para suplir las necesidades del hombre. Al llegar a la mayoría de edad, ya el hombre no necesita la religión. Antes de adoptar principios freudianos, los cristianos deberían conocer estas presuposiciones freudianas básicas que subyacen en todo lo que él escribió. Volviendo a nuestra cita principal, el doctor MacArthur añade, antes de Freud, el estudio del alma se consideró como la disciplina espiritual. En otras palabras, se asoció intrínsecamente con la religión. La magna contribución de Freud fue definir el alma y el estudio de la conducta humana en términos seculares. Divorció del todo la antropología, el estudio de los seres humanos, del reino espiritual y abrió el camino a las teorías ateas humanistas y racionalistas acerca de la conducta humana. Estas teorías fundamentalmente antibíblicas llegaron a ser las bases de toda la psicología moderna. Las bases de la psicología moderna se pueden condensar en algunas ideas que tienen sus raíces en el humanismo de Freud. Estas son una copia exacta de las mismas ideas que muchos cristianos procuran con celo combinar con la verdad bíblica. En primer lugar, la naturaleza humana es básicamente buena. Las personas tienen la respuesta a sus problemas dentro de sí mismas. La clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona yace en alguna parte de su pasado. Los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien le ha hecho. Los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación con ninguna condición espiritual o física. Los problemas fundamentalmente arraigados solo los puede resolver un profesional mediante el uso de la terapia. Las Escrituras, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para solucionar ciertos problemas. Otra idea que puedo añadir es que la psicología secular está centrada en el hombre y enseña el relativismo. Gilliel señala las diferencias fundamentales entre la psicología y la escritura. En primer lugar, hay una diferencia de enfoque. La escritura está centrada en Dios, la psicología en el hombre. En segundo lugar, la diferencia en la perspectiva de la naturaleza humana. Vemos la diferencia en la perspectiva de la naturaleza humana. La psicología enseña que la naturaleza humana es básicamente buena, al menos neutral. La única razón que las personas se comportan mal es debido a fuerzas externas que les causan daño. Cuando una persona se comporta de forma inapropiada, el psicólogo o consejero debe encontrar la fuente del dolor y eliminarlo.
La Escritura enseña, sin embargo, que las personas se portan mal debido a que son pecadoras con una naturaleza defectuosa y totalmente depravada. Otra diferencia se encuentra en la perspectiva de valores. La Biblia enseña normas y leyes absolutas, en cambio la psicología enseña el relativismo. Otra diferencia entre la psicología y la escritura es la fuente para las respuestas. La psicología enseña que el individuo tiene las respuestas dentro de sí mismo. La función del consejero es ayudar al aconsejado a descubrir estas respuestas. La Biblia enseña que las respuestas a las necesidades espirituales del hombre, a su comportamiento, a su relación con Dios y con su prójimo y sus deberes morales y espirituales se encuentran dentro de la Escritura. Salmo 19, versículos 7 al 13 y segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Existe también una diferencia de metodología. La mayoría de las psicologías aseveran que la clave para los problemas personales yace en algún momento en el pasado. Esto se debe identificar para encontrar la solución a un problema de conducta en el presente. Sin embargo, Dios nos dice qué hacer en lo que respecta a nuestra conducta en el presente sin tener que buscar causas de raíz basadas en el pasado. Otra diferencia entre la psicología y la escritura es el agente responsable. La psicología enseña que el hombre básicamente no es responsable de sus propios actos. La sociedad, los padres y otras influencias son responsables. Sin embargo, la Biblia enseña que el hombre es responsable de sus propios actos y que dará cuenta de ellos a Dios. Hebreos 4, versículo 13, Romanos capítulo 3. Esto no quiere decir que no hayan factores y cosas que ejerzan cierta influencia sobre la persona, pero la raíz del problema de la persona se encuentra ¿dónde? En su corazón, en su corazón. Él peca porque es pecador. Su mal comportamiento se debe ante todo no a las influencias que le rodean, sino a su propio corazón. Marcos capítulo 7, dentro del corazón es que viene el pecado. Giles enseña, el enfoque bíblico es que el hombre es responsable de sus propios actos. Mientras que es verdad que el hombre puede haber imitado un mal comportamiento de su padre y que es verdad que su pasado afectará a su presente, no obstante, esto no es excusa para sus actos pecaminosos ni el origen de ellos. No es necesario para el hombre comprender todo lo que ha sucedido en el pasado, ni es útil el culpar a otro. El hombre debe tomar responsabilidad de sus propios actos, confesar sus pecados y buscar cambiar de acuerdo a los principios que la Biblia enseña y reconocer que la fuente de su comportamiento pecaminoso es su corazón. ¿Qué tiene de malo la psicología secular? Sus presuposiciones fundamentales se oponen a las verdades bíblicas.